Sebastián, te tengo una pregunta. ¿Cuál crees tú que fueron los beneficios que obtuvo México gracias a la Segunda Guerra Mundial? Bueno, Efren, yo pienso que hay tres aspectos que tenemos que tomar en cuenta para el beneficio de México durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos es que las potencias que son como Estados Unidos y Alemania, como estaban más enfocados en la guerra, no podían suministrar ni adquirir cosas de México. Por ende, México empezó a producir sus propios alimentos, sus propios productos, a consumirlos, y eso favoreció totalmente la economía del pueblo mexicano. Otro aspecto es que gracias a que México era muy amigo de Estados Unidos, Estados Unidos le pidió a México que no importara ni exportara cosas hacia los países europeos que estaban en guerra con ellos. Ya por ende, eso viene de la mano del primer punto que te estaba diciendo, que empezaron a producir sus propios alimentos y incrementó el desarrollo en el pueblo mexicano. Y por el tercer punto es que gracias al apoyo incondicional que México tuvo hacia el pueblo estadounidense, eh, que mandaron apoyo ya sea para la guerra o las catástrofes que hubo en la nación, se, se estrechó la amistad entre estos dos pueblos, generando así nuevos planes de comercio y nuevas infraestructuras de Estados Unidos hacia México. Efren, Sí, ¿me puedes explicar las tres etapas del modelo económico hacia adentro? claro que sí. La primera, para empezar, el modelo económico hacia adentro, el desarrollo estabilizador, fue llevado a cabo de 1940 a 1982, que la primera etapa es conocida como crecimiento con inflación, que fue cuando México empezó a generar productos y consumirlos nosotros mismos. Y así el dinero se quedaba en nuestro país y no se iba a otros países. Así el crecimiento se hacía interno y no le damos las ganancias a otros países. La segunda etapa es el desarrollo con estabilidad, que fue de 1970 a 1900, de 1958 a 1970, que fue cuando el Producto Interno Bruto creció hasta un 3.8% y bajaron las tasas de interés. Y el último periodo, que fue de 1970 a 1982, fue la crisis y agotamiento, que concluyó con el régimen de Miguel de la Madrid, cuando fue que el peso se devaluó a miles para pagar $1 y subieron las tasas de interés. Y sería todo. Muchas gracias, Efren. ¿Puedes mencionar algunos conceptos de la globalización y neoliberalismo citando al menos a dos autores y explicando ambos conceptos con tus palabras, por favor? Mira, Efren, te voy a explicar varios conceptos de lo que es la globalización y el neoliberalismo. Te los voy a leer y luego te los voy a explicar. Eh, bueno, el primero es Immanuel Wallerstein, que decía que en primer lugar encuentra el término globalización, que es un eslogan y una mistificación, que no es una realidad. Él se da a entender que la globalización no existe y nunca va a existir por problemas de cultura entre varios países, de comercialización, de leyes y eso. Dice que no existe la globalización. Otro autor que se llama Anthony Giddens dice que la globalización puede, por tanto, definirse como una intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo por las que se enlazan lugares lejanos, que de tal manera los acontecimientos locales están configurados por acontecimientos.
que ocurren a muchos kilómetros de distancia o viceversa. Que este es un proceso dialéctico, puesto que esos acontecimientos locales pueden moverse en dirección inversa a las distancias, relaciones que les dieron forma. Lo que quiero explicar es que la globalización se trata de, pues sí, de acontecimientos que hay aquí y también hay en lugares muy lejanos, que van relacionados por un mismo tema, por una misma comercialización o por otro enfoque, pero dice que la globalización siempre está en todo el mundo y es base a todos los temas relacionados con el hombre. Y de los conceptos neoliberales, te voy a hablar sobre el máximo exponente de la teoría política neoliberal, que es Friedrich von Hayek, que él define una que la neoliberalización es una concepción mínima del Estado, que su especial aporte corresponde a la crítica radical de la idea de la justicia social, noción que se disimula, según él, la protección de los intereses corporativos de la clase media. Lo que quiere dar a entender él es que él define que no, en esta teoría no tiene que intervenir tanto el Estado, casi nada tiene que intervenir, y que todo va alrededor de las personas que están tratando, pues ya sea políticamente o económicamente, el tema. Que esto favorece mucho a la clase media, porque le da menos, pues, ¿cómo te lo puedo explicar? Eh, Grandeza a las personas con oportunidades políticas, ya sea las potencias financieras o potencias gubernamentales, y da favorecimiento al crecimiento de la clase media. Y otro pensamiento o teoría del neoliberalismo es la de Bourdieu, que dice que es un programa para la destrucción de las estructuras colectivas que puedan obstaculizar la lógica del mercado puro. Lo que él dice es que el neoliberalismo puede llegar a la destrucción de las economías, ya que no hay una relación entre el Estado y los participantes de la política o de la economía, que por ende llega a haber muchas problemáticas y llega pues al fin de la economía, que dice que es fundamental que el Estado intervenga sobre estas dichas cosas. Y ya, eso es todo. Efraín, ¿me puedes explicar alguno de los acuerdos para la apertura comercial en México? Claro que sí. Como sabemos, México es un país abierto comercialmente al mundo. Y algunos de los tratados que hemos tenido, que principalmente es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue firmado en el año de 1994 por el presidente Carlos Salinas de Gortari, que fue un tratado que se tuvo con Estados Unidos y Canadá, como bien lo dice América del Norte. Otro tratado es el de la Unión Europea desde el 1 de junio del año del 2000, que fue el presidente Vicente Fox quien lo firmó. Y en esta historia de apertura comercial podemos destacar también el acuerdo de asociación económica con Japón, que entró en vigor el 1 de abril del año 2005, que también lo firmó el presidente Vicente Fox. Y el acuerdo de libre comercio con Perú, que fue ratificado con el Senado mexicano reciente, que estamos hablando de Enrique Peña Nieto. Y sería todo.
Muchas gracias. De Desarrollo Urbano del Estado de Durango. Y le tenemos unas preguntas para usted. Para... ¿Qué es para ti la globalización? Bueno, la globalización es antes el mundo se encontraba en relaciones particulares internas, comercializaciones internas. Ahora la globalización es una relación comercial y social entre todos los países. Es una apertura en el cual los productos de un país se pueden comercializar en otros lados, y no nada más los productos, sino también las ideas y la tecnología. Bueno, la segunda pregunta es ¿cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? Bueno, pues lo que pasa es que la globalización permite a los países tener más posibilidades de comercializar sus productos. Lo que desarrolla México puede ser vendido en otros países, pero también los productos de otros países pueden ser comprados con facilidad por México. Mucho de eso, de esa apertura, es la situación de que desaparecen los impuestos de comercialización entre países. Pero yo siento que la parte más importante de la globalización es el aspecto tecnológico. O sea, estamos en un mundo globalizado, no nada más comercialmente, sino también en un mundo globalizado tecnológicamente, lo cual ha llevado a una interrelación no nada más cultural, sino también social y tecnológica. Y eso tiene sus beneficios y sus perjuicios, pero es más benéfico, o sea, bien llevado, es muy benéfico para todos los países. ¿Qué aspectos positivos y o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Bueno, por ejemplo, ya mencionábamos los aspectos positivos, ¿no? O sea, en cuanto a la globalización, pues integran que todos los países del mundo deben de estar insertados dentro de un mismo crecimiento social y económico y ambiental. Las posibilidades de aperturas en todos los aspectos. Y en los aspectos negativos, lo que pasa es que los países que no están debidamente preparados para los aspectos de globalización pueden ser absorbidos por las situaciones de otros países. O sea, la globalización viene del rompimiento de lo que es la Guerra Fría, en donde el mundo estaba polarizado entre lo que eran los conceptos de los países que se alineaban a los rusos y los países que se alineaban a los norteamericanos. Entonces, cuando aparece esa polarización, empieza un mundo mucho más globalizado, en el cual hay una mayor interrelación comercial, social, económica, ambiental. Entonces, eso puede ser también un síntoma de poder, porque ahora hemos cambiado a un mundo en el cual la globalización lo concentra todo. Y también la globalización tiene sus aspectos negativos, porque absorbe situaciones de idiosincrasia, situaciones de carácter cultural, los puede ir perjudicando, pero también nos vuelve dependientes de los países con mayor potencial económico. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Bueno, pues en lo personal, dentro de mi profesión como arquitecto, pues sí, la globalización ha sido un aspecto benéfico, porque por ejemplo, dentro de lo que es la urbanización o la arquitectura, pues podemos trabajar más conjuntamente con aspectos constructivos, con aspectos de diseño, con aspectos de planeación, de lo que se integran dentro de otros países, y esto puede ayudar a que países que tienen un atraso en desarrollo urbano, vivienda, en sistemas constructivos evolucionen. Por ejemplo, ahora hay compañías de otros países que construyen en México, hay compañías mexicanas, por ejemplo, Coconal, como por ejemplo las compañías de Carlos Slim, que construyen en muchas partes del mundo. Y hay muchos procesos constructivos y muchos materiales, ¿verdad?, que se generan en otras partes del mundo con mucho más tecnificados, los cuales se pueden traer a México y se pueden aplicar a procesos constructivos locales. Entonces, sí, la globalización en los aspectos del desarrollo urbano y en la arquitectura, en la construcción, pues sí son benéficos para mi área, ¿verdad? ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No, no creo. ¿Por qué? Porque la globalización fortalece más a los desarrollos industriales y comerciales, pero en poco ha podido permear hacia los aspectos sociales y populares.
Ahí las políticas deben de ser más inclusivas en el aspecto de desarrollar a las pequeñas comunidades y a las zonas marginales de la República para que se integraran dentro de un desarrollo social y económico que pudiera fortalecer. Por ponerte un ejemplo, la que es la carretera que se acaba de inaugurar, que va de Tampico a Mazatlán, todo el mundo piensa que va a ser un desarrollo socioeconómico muy importante para Durango y que de ahí vamos a sacar beneficios, cuando debería de visualizarse dentro de otro concepto. O sea, es una banda comercial a la cual deberíamos nosotros de agregarle producto y comercio para poderle sacar beneficio. Entonces, si detectas adecuadamente cuáles son los potenciales sociales, económicos, agrícolas, ganaderos, industriales de nuestro estado, entonces las personas que generan agricultura, ganadería, producción, deberían de agregar a esa banda comercial producto para que pudieran salir del Pacífico y del Atlántico hacia otros países, y entonces eso se generaría grandes beneficios a través de la comercialización y la globalización. No, pues muchas gracias. Esas todas son las preguntas. Son 5,497 pesos por la Su entrevista. autógrafo, por favor.